Bueno, pues si os parece vamos a ir empezando esta mesa, que es pues, pensando la formación en común, ¿no? Y queremos, no sé si lo lograremos, que realmente sea una mesa participativa. Para ello se ha intentado hacer pues dos grandes aportaciones, aunque no es entre dos personas, para que es más grupal, con doble visión, y después pues realmente pues hacer una mesa en común que privilegie las experiencias y las prácticas que de hecho se tienen sobre los grupos. Quizá debíamos de empezar recordando aquello de Bion de aprendiendo de la experiencia, porque es lo que se pretende, aprender de nuestra propia experiencia y hacer sugerencias a partir de experiencias tanto individuales, emocionales o institucionales dentro de la formación en grupos. Y también hablar de la formación, porque en fin, cuando se empieza a extender la práctica grupal en España, que es a partir de los años 70, 80, que es el primer momento del mundo, bueno, luego ahora ha habido una diversificación, pero no tanto en la formación, excepto en un aspecto que es el de los grupos multifamiliares, muy importante, pero bueno, que eso se encuadra dentro de la terapia multifamiliar, dentro de los grupos, pero no específicamente dentro de los grupos. Entonces, y también queremos centrarnos no exclusivamente, pero dentro de la formación en la asistencia pública, tanto de la formación del propio personal, de la formación continuada y muy especialmente en la formación de residentes. Por eso se va a abordar en una de las dos partes una experiencia de rotación específica de formación en formación de residentes en grupos. ¿Qué supondría la formación en grupos, en grandes ejes, en cualquier tipo de servicio? Supondría, en cualquier lugar, fuera de los servicios también, supondría una serie de pasos, especialmente desde nuestra propia visión, pero desde la visión general. Primero, la formación general en psicoterapia. Se parte de psicoterapia como básica para hacer una formación en grupos. Después, pues sería el estudio de las diversas teorías grupales existentes, muchas de ellas de carácter psicoanalítico, que es en las que más nos enfrentamos nosotros, pero, en fin, hay otras experiencias grupales que no son de carácter psicoanalítico, porque la sección no queremos enseñarnos, porque la sección acoge a todo el mundo y todas las prácticas existentes. Bueno, después, y yo creo un aspecto muy importante en la asistencia pública y en todos los aspectos, que es la propia observación de grupos. Esto es una cosa que nos plantea una serie de problemas interesantes, ¿no? Generalmente en todos los sitios donde se hacen grupos hay observadores a veces, generalmente hay una pareja terapéutica, un coordinador y un observador, pero luego hay también la observación de grupos que realizan de cara a la formación los residentes o otras personas del staff que observan los grupos. Esto es muy interesante porque, claro, cuando la experiencia es una pareja terapéutica que tiene el mismo nivel de formación y en muchos casos, por ejemplo, en nuestra propia experiencia grupal, se puede, en fin, alternar el coordinador y el observador. Pero hay otras veces que no tiene la misma formación o la formación no es homogénea y no se alterna. Pero también puede ser que esté en etapas iniciales de la formación. Entonces, como muchos residentes a veces son observadores que no hablan. Esto, pues, y es así, tiene que ser así porque es la posibilidad que hay, aunque plantea una serie de problemas, que es que siempre hay una transferencia y contratransferencia. Pero cuando alguien habla, tanto como coordinador como observador, también hay una transferencia que más o menos manifiesta, pero el observador silente recibe una serie de transferencias
y contratransferencias que no puede expresar. Por eso es muy importante que pueda hablarse después de los grupos con los observadores. Pero es una parte muy importante de la formación aunque plantee estos problemas. Luego habría una experiencia que precisamente hemos hecho, en fin, que yo aprendí de Paul y de Jenny Lemoine. Nunca quiero dejar de olvidarles a estos discípulos muy cercanos a Lacan, que ya hace tiempo que murieron, que tienen los libros muy importantes de la teoría del psicodrama, Jugar, Gozar, que editaron en los años 70 o primeros 80. Bueno, y entonces una de las cosas que aprendimos con ellos es hacer grupos de supervisión, pero con una técnica de grupo terapéutico. Esto facilita dos cosas: que la supervisión se analice la contratransferencia y todo lo que uno pone en el asador, para decirlo, y también matando dos pájaros de un tiro, pues hacer una, y lo digo así intencionalmente, de una forma de andar por casa, hacer una entradilla a lo que podría ser la experiencia en un grupo terapéutico didáctico. Evidentemente estos grupos de supervisión siempre plantean algunos problemas, entre otras cosas que si se hacen dentro de la institución pues se conocen todos los personas en un grado mayor o menor y tienen una relación, pero haciendo broma también Freud conocía a todos sus discípulos y tenía una relación muy estrecha con ellos, y eso no le libraba de que fuera provechoso o no interfería del todo. Bueno, y el último paso pues sería la participación en un grupo terapéutico didáctico. También puede hacerse de muchas formas, participar en un grupo terapéutico didáctico, pero puede tener algunas especificidades, como lo que planteaban Paul y Jenny Lemoine y muchos otros analistas, que es que constase de un grupo de primer grado o simplemente un grupo terapéutico didáctico en el que hay pues unos analistas analizados grupalmente que están en formación, y un coordinador y un observador, pero en la segunda parte sería un grupo de segundo grado. ¿En qué consistiría este grupo de segundo grado? El grupo de segundo grado consistiría en que hubiese un grupo y un terapeuta coordinador que fuera el que dirigiera el grupo. Y en ese grupo, cada día, después de haber hecho un grupo de primer grado, se eligiera, se hiciera este segundo grupo en el que se plantease uno para hacer de coordinador y de observador. Y entonces el terapeuta último hiciera una observación sobre la coordinación y sobre la observación, en fin, de los puntos ciegos, de lo que no había podido verse. Lo cual recuerdo las cosas teóricas, como las escenas temidas del coordinador de grupos, o entretenerme aquí con una visión. Bueno, por último, querría decirlo que queremos partir sobre si a cada uno en la mesa luego puede hablar de lo que quiera. Claro, venga o no venga a cuento, como siempre que venga vivamente a cuento. Luego plantearemos que si queremos partir de todo el mundo, que se hable brevemente. Pero privilegiaríamos o damos la sugerencia de que se hable antes de esto quizá os diría una cosa, que la formación de los grupos es parte de la formación en general, y que precisamente lo grupal es importantísimo no solo para formarse en grupos, sino para formarse en general a través de las experiencias grupales, y también es parte de la formación de la institución. Ya se ha tratado por ejemplo en nuestras anteriores jornadas, porque el equipo terapéutico es un grupo, por todas las experiencias grupales que se dan dentro de la institución. Bueno, entonces privilegiaríamos las experiencias en unidades específicas de las que se va a hablar, la experiencia en cada sistema, en cada institución o en cada centro de salud mental, en el amplio sentido, no solo centro de salud mental, sino diría eso, porque es una experiencia muy diversa
y que a lo mejor, excepto en estas cuestiones nuevas que tiene una teoría más unificada de la práctica multifamiliar, pues no está unificada la teoría. Y hay varias teorías, pero en las que no se ha incidido suficientemente en los aspectos teóricos. Entonces, saber lo que estamos haciendo y poner en común esta experiencia y aprender de la experiencia es nuestro objetivo. Bueno, vamos a decir algunos aspectos generales que se han planteado en la sección, pero sin pretender ser exhaustivos. Y luego en la intervención, pues diría, limitemos el tiempo y que se intente explicar cuál es el punto de vista vivencial, desde el punto de vista descriptivo de lo que uno hace, y también, pues como no se puede ser exhaustivo, pero se hicieran pues, sugerencias para la organización de la formación dentro de las instituciones y dentro de cada equipo. Y bueno, ya me callo y vamos a seguir. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Me da rabia lo del tema porque creo que hablo bajito. Entonces, tú, Felipe, si ves que bajo la voz, me lo dices. No se puede tener micrófono, ¿verdad? Sí, yo tengo micrófono. Sí, se lo agradecería muchísimo. ¿Se oía sin micrófono? No. Sí. Bueno, como decía, sí, gracias. Como decía Emilio, voy a hablar de las líneas generales de la sección de psicoterapia y grupo, que sabéis que estamos más o menos trabajando desde el año 2012, aunque se creó la sección en el 2015, en junio del 2015, y hemos estado trabajando a nivel nacional y territorial durante todos estos años. Bueno, empiezo con los objetivos. Me centro un poco en el tema para no irme y que me dé tiempo a presentarlo. Objetivos de la sección. Como sabéis, la calidad asistencial de salud mental depende fundamentalmente de la formación de los profesionales y de la capacidad que sean de ser instrumentos de diálogo con el paciente, lo que además tiene como efecto un mayor compromiso con la organización de la institución y de la existencia. La formación psicoterapéutica, como sabéis, se basa en el poder curativo de la palabra y en la capacidad de establecer la relación terapéutica. Esta formación, la formación psicoterapéutica, sabéis que es una de las carencias más relevantes en los programas MIRI-PIR, ¿no? Y ya desde hace muchísimos años en los cuadernos técnicos de la AEN manifestaban estas carencias que eran fundamentales. ¿Cuál es el objetivo principal de la sección? La mejora de la atención psicoterapéutica. Por ello proponemos que la psicoterapia de grupo sea el instrumento terapéutico de primera elección en los servicios públicos y que la inclusión de teorías y técnicas psicoterapéuticas grupales sea una prioridad en los programas de formación de psiquiatras y psicólogos. Los programas de formación en psicoterapia de grupo. Como veis, existe muchísima diversidad en toda Europa, en Estados Unidos, desde algunos países como Suiza y Alemania, que incluyen en la propia denominación del título, son especialistas en psiquiatría, psicoterapia psiquiatría y psicoterapia, o psicología y psicoterapia, hasta otros países en los cuales no se incluye en la formación. Hay mucha variabilidad. En España, quienes acreditan la formación son la AEN, que es una de las instituciones, y también la FEA. La FEA, a su vez, es la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, acredita las asociaciones de psicoterapeutas grupales. Bueno, como sabéis, los residentes inician su especialidad en psiquiatría y psicología desde una formación universitaria, básicamente teórica, con muy poca experiencia clínica. Y los programas de formación generalmente solo se incluyen en el último año. Hay un tramo de psicoterapia, pues lo van a contar Cristina y Clara, y creo que fundamentalmente es para el programa MIR en el momento actual. Bueno, en España, como veis, hay en las jornadas de
de la sección vimos que había numerosísimas prácticas grupales, pero desde orientaciones muy diversas, pero muchas veces con poca formación. Entonces esto es importantísimo porque fundamentalmente la formación que se hace es gracias al voluntarismo de los profesionales, lo cual no garantiza la adecuada formación de los futuros especialistas. ¿Qué dificultades tenemos para incluir lo grupal en la investigación? Pues que el paradigma, ¿no?, en nuestra sociedad es básicamente individualista y por tanto sus instituciones sanitarias, médicas y de salud mental tienen una orientación individualista y biologicista, tanto en el conocimiento de la psicopatología como en los tratamientos. Entonces, esta concepción individualista y la preponderancia del modelo biológico determina la formación biologicista de los profesionales de salud mental, a pesar de las evidencias de la mayor eficacia de la psicoterapia, sobre todo en psicopatología leve y moderada. Pero claro, muchas veces el campo sigue el modelo biomédico y ahí lo que genera es aún muchísima más confusión. Bueno, por otro lado, en nuestro país no se incentivan a los profesionales para realizar formación en psicoterapia de grupo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que hay una falta significativa y alarmante de profesionales que tengan buena formación en teorías clínicas grupales. En la sección, ¿qué lugar para la subjetividad? La psicopatología, el síntoma y el fármaco. La sección se compromete con una clínica subjetiva y una psiquiatría y clínica social y una psicopatología de la vida cotidiana, que es vincular, grupal, social y comunitaria. En cuanto al síntoma, pensamos que el síntoma precisa de la palabra para que sea descifrado, ya que tiene una función y un sentido. Ya sabemos que es el resultado del deseo y de la defensa del sujeto. El síntoma nos muestra la crisis del sujeto y la división subjetiva entre consciente e inconsciente. Pero también tenemos que tener en cuenta que la crisis es una oportunidad de individuación y maduración personal. El fármaco es un coadyuvante en el tratamiento, que por supuesto es de mucha ayuda para disminuir la angustia y el sufrimiento del enfermo, pero cuando esté indicado y a la dosis mínima posible. En la sección, ¿qué lugar para la relación profesional-paciente y para la psicoterapia? Toda relación clínica está determinada por las creencias acerca de los procesos de salud y enfermedad, por las dinámicas institucionales, por el marco conceptual teórico del profesional y también por su ideología. La sección considera que la relación entre profesional y paciente es el principal instrumento terapéutico. El terapeuta tiene que tener una posición de presencia, escucha y lectura activa de los síntomas y manifestaciones del paciente, claro, en función de la patología también del paciente, ¿no? Con algunos será más importante la presencia y siempre es importante la escucha, pero bueno, la lectura de los síntomas también será diferente según la patología. La sección propone que la psicoterapia de grupo sea prioritaria para abordar la complejidad de las demandas en salud mental por su gran eficacia debido a los significativos factores terapéuticos grupales, entre ellos el discurso grupal, las transferencias grupales, las lecturas de emergentes y las diferentes intervenciones e interpretaciones del equipo terapéutico, pero no solo del equipo terapéutico, también de los propios participantes, ya que producen efectos terapéuticos en los compañeros. ¿Qué cambios de paradigma se proponen desde la sección? Pues la sección se posiciona en el paradigma biopsicosocial de Engel, que muestra la relevancia de los factores psicológicos y sociales en el enfermar, se sitúa en el marco de una psiquiatría y psicología social y propone el pasaje desde una psicopatología individual a una vincular y grupal. Asimismo, en los servicios públicos, el cambio de una psicoterapia individual a una grupal, ya que si el sujeto se enferma en grupo, básicamente el familiar es en el grupo terapéutico donde pueden mejorarse al reconocer y hacer conscientes
sus modos de relación y de vinculación patológicos. Y respecto a la relación terapéutica, realizar el pasaje desde el modelo autoritario paternalista a una relación más personal en la que las palabras del profesional y del paciente tengan una gran relevancia. Es recuperar la palabra de ambos. ¿Qué contenidos teóricos en el programa de formación? Teorías que den cuenta del sujeto, del proceso de salud y enfermedad y que permitan conocer los factores disposicionales y desencadenantes. Teorías que ayuden a la reflexión de las crisis subjetivas, tanto normales como patológicas, que aporten conocimiento a los diferentes duelos que atraviesan los sujetos a lo largo de la vida para diferenciar los duelos normales de los patológicos. Teorías que profundicen en la relación terapeuta-paciente, en el vínculo, la transferencia y las técnicas de entrevista. En síntesis, teorías que aporten una concepción del sujeto, de la estructura normal y patológica, del proceso salud y enfermedad, del síntoma, de las formaciones del inconsciente y de lo vincular, porque todo ello es imprescindible para poder conocer los fenómenos que se dan en los individuos, en los sujetos y en los grupos. ¿Qué conceptos de lo grupal? Bueno, pues muy por encima, estructura y proceso grupal para saber cómo se desarrolla un proceso terapéutico desde el inicio, en su desarrollo y al final. Factores terapéuticos grupales, que ya hemos nombrado alguno de ellos, ¿no? Fundamentalmente el discurso, el equipo, las intervenciones, después los diversos mecanismos grupales y conceptos grupales que son fundamentales para que se pueda generar un dispositivo terapéutico. Tres emergentes que son referidos al paciente de un grupo que hicimos de supervisión. Dice una R1: un paciente mío se suicidó. Me produjo un gran impacto emocional. He estado muy angustiada, triste, sin ganas, impotente. Me dio mucho miedo. He pensado que no me quiero dedicar a esto. Hablaba de dejar la residencia. El emergente central. A mí también me pasó. Esta era una R4. Me angustió mucho. Es lo que más me angustió en la residencia. Me dio mucho susto y malestar. Me afectó mucho. No puedo pensar que alguien quiere morir. Yo tengo mucho miedo a la muerte. Y el final. Hemos escogido una carrera que trata el sufrimiento de las personas. Solo podemos acompañarles y escucharles. Les ayudamos en lo que podemos, pero ellos toman la decisión. Quizás es la única que pueden tomar frente a su sufrimiento. O sea, he querido tomar algunas palabras de las compañeras de los grupos para clarificar algunas cuestiones. ¿Por qué es importante la formación? Permite abordar la complejidad de los procesos de salud y enfermedad y conocer los factores disposicionales y desencadenantes. Observar que la enfermedad es el retorno de lo reprimido forcuido que se impone al yo y muestra el desconocimiento de lo más íntimo del sujeto, y que es causada y desencadenada por conflictos interpersonales y grupales en función del grupo interno familiar de cada sujeto. Porque además posibilita pensar la salud y la enfermedad mental como un proceso, esto es muy importante, pensarlo como un proceso, y en general desencadenado por situaciones de pérdida, reales o fantaseadas. Una elaboración fallida de las pérdidas en la enfermedad, a diferencia de la salud, en la que predominaría la comunicación, la capacidad de aprendizaje y la posibilidad de creación. ¿Me escucháis bien? Sí. La importancia de la relación terapéutica. El eje del tratamiento, esto es muy importante, es la relación profesional-paciente, un vínculo que sea evidenciado como el mejor instrumento terapéutico y que tiene un papel fundamental en todas las psicopatologías. Es un vínculo marcado por la subjetividad de ambos, un vínculo transferencial porque se dan transferencias en ambos. Ya sabéis que la transferencia es un concepto freudiano, ¿no? En el cual hay un desplazamiento de afectos del pasado al momento actual, de afectos que se tuvieron hacia las personas significativas en tu infancia, madre, padre y hermanos,
se desplazan y se depositan en el equipo terapéutico o puede ser también en los compañeros. La formación y el análisis personal son herramientas imprescindibles para no entrar en los movimientos transferenciales del paciente, sobre todo los de amor y odio. Las transferencias del paciente generan múltiples afectos y sentimientos en el profesional, desde la incertidumbre, el malestar al estrés, a la angustia, la impotencia, la tristeza, la agresividad, ¿no? El cuestionamiento, la ira, el amor y el odio. El profesional ha de conocer sus propias transferencias y los modos de vinculación para no depositarlas en los pacientes y evitar así producir iatrogenia y abandonos en el tratamiento. En la sección El lugar para los profesionales en la institución. La disfunción de las instituciones genera un trabajo individualista y corporativista que se expresa en el portavoz grupal. Ponemos por delante los intereses profesionales. La institución ha de formar e instrumentar a los profesionales para prevenirles de los riesgos de la práctica asistencial, del burnout. En una tesis que hice sobre las ansiedades del médico en atención primaria, se constataba en la literatura, al igual que en la literatura científica, que al menos el 20% de los médicos tenían un nivel de ansiedad alta y moderada llegaba al 70%. Con lo cual vemos la importancia tan grande del tema de la angustia que produce la práctica clínica. Entonces es que en general es un tema de los que no se habla. La sección propone que el trabajo en grupo, en equipo, sea el eje central en la institución. Desea potenciar la constitución de equipos interdisciplinarios que tengan como objetivo la salud de la población y la buena formación de los profesionales. Propone grupos de reflexión institucional sobre las dinámicas de los pacientes del equipo y de la institución para generar vínculos más saludables en los equipos y ofrecer mayor calidad asistencial, que es de lo que se trata. ¿A qué llamamos formación? La formación no es acumular conocimientos de los contenidos de un programa, es un aprendizaje que tiene como objetivo la articulación entre la teoría y la práctica, pero también la articulación con todo lo afectivo de cada uno. Es un proceso que articula pensamiento, sentimiento y acción con el objetivo de aprender a pensar, como señalara Pichon. La formación ha de facilitar la articulación entre mundo interno y mundo externo, y entre el pasado y el presente, en el aquí, ahora grupal. Es una formación integradora que disminuye las disociaciones y articula lo intelectual con lo afectivo para que las palabras puedan unirse a la emoción y a la acción. Es un aprendizaje subjetivo que permite el conocimiento de la condición humana, del sufrimiento psíquico y colectivo, de la psicopatología y del tratamiento de la psicoterapia grupal. ¿Cómo aprender? Es un aprendizaje vivencial y experiencial que posibilita una forma diferente de pensar y una integración progresiva de los conceptos, una articulación que permite la elaboración de un saber propio, en conexión con las propias carencias y limitaciones. Esto es muy importante, porque la tolerancia al no saber es un aspecto fundamental de la clínica. Se aprende trabajando sobre los obstáculos afectivos y teóricos, en función de la enfermedad, del paciente y de la institución. También hacia los textos, porque muchas veces hay una relación muy idealizada o muy desvalorizada hacia los textos, ¿no? Como decía esta persona. Antes odiaba los textos porque me resultaban incomprensibles. Entonces, trabajar sobre, ¿no?, todas las resistencias que generan los textos también es fundamental. Una formación que privilegia las interacciones y los vínculos con el enfermo, la enfermedad y la institución, que estimula que se aporten las palabras y afectos de los pacientes y sus fantasías en relación a la enfermedad y el tratamiento, que promueve el interés por el ser persona del paciente y no solo por la enfermedad. ¿Por qué la formación en grupo? Porque hay una interacción entre unos y otros. Y como se aprende es en esa interacción, en ese aprendizaje de los vínculos con el paciente, con la familia y con el equipo. Blecher decía que era un enseñaje, que era un neologismo entre la enseñanza y el aprendizaje, porque aprenden ambos durante el
En la dinámica grupal se posibilita la elaboración de la psicopatología y problemática del paciente, pero también las fantasías y temores del profesional, entre ellos el temor al juicio de los otros, a ser excluido, cuestionado, a exponer los sentimientos, el temor al ridículo, a no ser querido, a la alta exigencia, a todas estas cuestiones que a todos nos preocupan. Y estas elaboraciones son importantísimas para poder establecer un adecuado vínculo terapéutico. Dice, el trabajo grupal además facilita los cambios de paradigma en la atención a la enfermedad mental, el aprendizaje del trabajo en equipo en la institución y la internalización de un pensamiento más grupal de la asistencia. ¿Qué metodologías son las que más nos interesan o las que más han trabajado? Las de tipo Balin, grupo operativo y psicodrama. Todas ellas facilitan la articulación entre teoría técnica y práctica y la inclusión de los aspectos subjetivos del profesional. La trama vincular que se produce entre los integrantes, en el interjuego entre los vínculos internos y externos, permite contener los movimientos pulsionales y realizar las diferentes experiencias vivenciales. Las metodologías grupales permiten la observación de los fenómenos inconscientes, de los mecanismos defensivos, de los movimientos de cambio y resistencia, de los de la grupalidad a la singularidad y viceversa, y sobre todo detectar la compulsión a la repetición, que es la pulsión de muerte que está presente en los individuos, las instituciones y lo social. Las metodologías grupales permiten la reflexión sobre las diversas problemáticas, las grupales, las intersubjetivas, las intrapsíquicas y las transgeneracionales. Estas son muy importantes porque abordan los secretos familiares que sabéis que si no se transmiten a través de las generaciones. En cuanto a los grupos de supervisión, fueron reconocidas ya desde hace muchísimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Por qué? Porque la clínica supone un contacto directo con la enfermedad, los conflictos, la destrucción y la muerte, y estas situaciones movilizan muchísimo a todos los profesionales y más aún a los jóvenes que están menos preparados para estas complejas situaciones. Y cuando no se trabaja sobre esa ansiedad que produce la práctica clínica, se pueden desarrollar conductas obsesivas y fóbicas muy importantes. En el programa de especialidades de nuestro país se incluye la importancia de hacer estas experiencias interpersonales. En la formación MIRPI se hacen, pero no para los adjuntos y tal. Yo creo que hay muchas resistencias porque la gente no está muy por la labor de ponerse en cuestión y de contar los trabajos que hacen. No es tan fácil, no estamos acostumbrados. ¿Qué es el grupo de supervisión? Es un espacio de análisis y reflexión sobre los aspectos clínicos e institucionales. ¿No? Se debate sobre el caso clínico, sobre todas las cuestiones del caso clínico, que no lo voy a decir. Se piensa sobre los aspectos subjetivos de la relación terapéutica, ¿no? Se investiga la dinámica institucional para que cada uno se posicione de una manera más activa en el equipo y pueda haber una mejor integración en las tareas institucionales. Y para ello los profesionales aportan diversos materiales, ¿no? Desde pacientes complejos, situaciones temidas, problemas institucionales, conflictos con algún compañero, con el tutor, con el jefe de servicio, etc. Entonces se trata de llevar materiales, ¿no?, que susciten interés, afectos, que haya desencuentros, crisis de angustia o cualquier pregunta o alerta. Ahora os cuento también un comentario de una compañera de la sesión final de un grupo de supervisión. Dice: para mí este grupo ha sido relevante en lo profesional y lo personal. Me ha servido mucho para comprender a los pacientes y a la institución, y en lo personal me ha permitido realizar cambios importantes en mi posición con la familia y amigos. Hablar de mis miedos e inseguridades me ha servido mucho. Me he dado cuenta de que la exigencia y la culpa nos une a todos. Una culpa que nos viene de la infancia y de nuestra omnipotencia, porque si no respondíamos a la exigencia de nuestros padres o profesores, era un fracaso total. Y en el final dice: me he dado cuenta de que todos queremos que nos quieran y nos reconozcan. Teníamos la mente cerrada porque veíamos el mundo desde las expectativas de nuestros padres y de lo social.
El grupo nos ha permitido abrirla y aprender las problemáticas desde otras perspectivas. ¿Por qué el grupo terapéutico o grupo familiar? Estos grupos se evidencian como el mejor instrumento de elección para producir cambios y transformaciones en las estructuras subjetivas de los pacientes. La institución de estos grupos generan condiciones para construir ambientes terapéuticos más institucionales. La constitución de instituciones más contenedoras y acogedoras facilita las relaciones y las interacciones, por lo cual promueve vínculos más terapéuticos. El trabajo en común en estos grupos facilita la expresión de lo reprimido y no dicho, facilita la emergencia de las palabras reprimidas o forcluidas, y en su articulación de unas palabras con otras es como viene el sentido o sin sentido de lo que produce sufrimiento al sujeto, pero siempre que el equipo terapéutico haya realizado una escucha de lo que está más allá de las palabras. ¿Qué permite observar la psicoterapia del grupo familiar? Percibir al sujeto dentro del grupo es totalmente diferente a la del tratamiento individual. El grupo facilita la observación de los mecanismos defensivos en la neurosis y la represión, en la psicosis y la confusión y en los denominados borderline, la denegación. El grupo posibilita observar que las crisis subjetivas son emergentes del grupo en el que está el sujeto inserto, ya sea la pareja, el grupo familiar, escolar, laboral, etc. Y reconocer que los vínculos patógenos, los que están implicados en el proceso de la enfermedad, también los fenómenos inconscientes y transferenciales y los modos de relación con nosotros. En el grupo se muestra que el paciente, que ya lo sabéis todos, o muchos lo sabéis, es emergente del grupo familiar y de sus modos patológicos de vinculación. Por eso, desde la sección, un objetivo prioritario es impulsar el tratamiento del grupo familiar y del multifamiliar, porque nos parecen instrumentos fundamentales para la mejor evolución del trastorno mental grave. Aquí hay una cuestión de las diferencias, pero no la voy a contar. Pero bueno, que es muy importante tener en cuenta las diferencias en los grupos, que es fundamental porque es la única manera de poder resolver los conflictos dentro de los equipos. También pensar que la formación es un proceso de transformación subjetiva para que el profesional se pueda comprometer con el acto clínico y con una ética profesional responsable que se oriente por las necesidades y demandas de la población. Los formadores han de tener en cuenta la realidad de cada praxis profesional y de cada objeto de conocimiento, para atender la complejidad del objeto de conocimiento. Y que es un proceso de transformación del profesional en el que adquiere las condiciones subjetivas necesarias para realizar el trabajo clínico. Otros tres emergentes que me parecen bonitos para que veáis los efectos a los diversos niveles: el deseo del profesional, la necesidad de formación, supervisión y análisis y los efectos terapéuticos. Emergente inicial. En el grupo he podido preguntarme, ¿realmente quiero que mi vida sea tratar a pacientes con trastorno mental grave? Me he dado cuenta que el objetivo es ser un buen terapeuta para poder establecer una adecuada relación terapéutica. Y el último, en este grupo he aprendido, pero para mí sobre todo ha sido terapéutico. Y ya la última, que son los 4 pilares de la formación en psicoterapia de grupo. Por supuesto, la experiencia y práctica en grupos terapéuticos, por eso sería importantísimo que en los servicios públicos hubiera un equipo de responsables para que la gente, los líderes y el resto de profesionales pudieran observar y luego coordinar y luego coordinar, en un aprendizaje progresivo, experiencia y práctica. Después la formación teórico-técnica, probablemente realizada de manera grupal. La supervisión es un instrumento importantísimo. Algunos de nosotros estamos realizando supervisiones en algunos lugares, yo estamos en Leganés, estamos en San Miguel, estamos en algunos lugares haciéndolo y es muy interesante que la gente pueda trabajar con los problemas clínicos, institucionales, la relación con los compañeros del equipo es muy interesante.
Y si es posible, ya sé que esto es complicado, pero el análisis personal, y además yo pienso que en grupos terapéuticos. Aquí Fulques también defendía en grupos terapéuticos. Limón decía que primero individual y luego en grupo. Yo estoy de acuerdo con Fulques y pienso que primero hay que hacerlo en grupo y luego la gente que quiera profundizar. Exactamente, que lo haga en individual. Pero en grupo yo creo que tiene un potencial tremendo. Y entonces, en las últimas palabras, la formación en psicoterapia de grupo es imprescindible en nuestras instituciones públicas porque es la única estrategia que permite abordar la masificación de la asistencia, pero sobre todo porque es la mejor herramienta para atender las necesidades y psicopatología de los pacientes. Ha demostrado ser el tratamiento más eficaz en el sufrimiento de la población que atendemos y el instrumento central para toda la clínica psiquiátrica y psicológica, desde las patologías más leves a las moderadas y graves y en todo tipo de centros, edades y dispositivos. Bueno, muchísimas gracias a Rosa. Será exhaustiva, pero creo que ha dicho las cosas fundamentales de una forma muy interesante, muy sugerente y además muy precisa. Para el coloquio, ella de nuevo ha planteado una cosa que ya hemos planteado, que es la posibilidad de hablar también de la transferencia y de la contratransferencia, que en los grupos esa transferencia y contratransferencia es de dos tipos, horizontales y verticales. Y haciendo un poco de broma y de ilustración clínica, en uno de estos grupos que ella nos ha comentado de que un paciente habla de suicidio y tal, y en fin, y la metaobservación sería que no somos eternos, y que todo el sufrimiento es un recuerdo de la muerte, también sale otras metaobservaciones en otras sesiones de ese grupo de supervisión con residentes, que no somos omnipotentes, es decir, que siempre los pacientes nos sacan adelante nuestras limitaciones, pero también en el terreno no solo de la potencia, ni de la impotencia, sino del saber que no somos omniscientes, es decir, que la metaobservación, es decir, todo aquello que se predicaba o predica de Dios, que es omnipotente, omnisciente y eterno, no podemos pretender predicarlo de nosotros mismos, pero sin embargo, nosotros mismos, que no somos ni dioses, ni reyes, ni tribunos, en nuestras limitaciones podemos hacer muchas cosas. Bueno, pues ahora vamos en la otra cara de la moneda, que es la organización de la formación en las instituciones, especialmente dentro de una unidad específica de rotación de residentes por grupo, que es una de las pioneras y tiene una experiencia inicial que se ha creado en el Servicio de Salud Mental de Barca. Cristina la volvió a hablar, y después la otra cara de la visión, que es la persona que rotó formándose, que es Clara Concha. Las dos nos harán una explicación complementaria. Buenos días a todos los presentes, y quería empezar agradeciendo a la organización, primero a la organización del Congreso, el peso tan importante que está dando a la formación. Es difícil hoy en día poder ir a foros donde podamos discutir en común, porque hay muchos residentes en formación junto con psicoterapeutas adjuntos, y que podamos intercambiar, que es el objeto al fin y al cabo de esta reunión y del debate que queremos generar entre todos nosotros. Entonces lo quiero agradecer, porque es verdad que ayer hubo por la tarde también muy interesante, que estuvimos hablando de cómo nos queríamos formar en un futuro como psiquiatras, psicólogos o enfermeros de salud mental, como psiquiatras de infantil, de niños y adolescentes ya en breve, y todo esto nos plantea unos nuevos cuestionamientos y unos nuevos horizontes que tenemos que estar anticipando. Y en esto de la formación, pues nosotros siempre andamos con la formación de psicoterapia, ¿no? Paso ya directamente a lo que es el programa de la especialidad de psiquiatría, pero no voy a estar hablando. Ahí, ¿no? Lo veis, es que yo no veo la pantalla, pero se ve, ¿no? Sí. Bueno, la formación del especialista en psiquiatría incluye la psicoterapia como formación nuclear. Es
obligado formarse en psicoterapia. Por supuesto que es obligado formarse en psicofarmacología, pero es obligado formarse en psicoterapia. Y en el cuarto año, el último año, es el itinerario específico de competencia que puede elegir entre infantil, y uno de los itinerarios es psicoterapia. Al hilo de esto, y ya dada la trayectoria en Parla que teníamos históricamente, bueno, tanto Rosa como Emilio han sido parte, ¿no?, de los gestores de la tradición que hay en psicoterapia de grupos en Parla, pero bueno, estaba muy deslavazado. Como contaba Rosa, todo lo que ha ido, ¿no?, puntualizando teóricamente cómo unificas todo eso para dar un contexto unificado en el que el residente que llega de nuevas y no conoce nada se sienta acogido y sepa cuáles son los pasos a seguir en su propia formación. Bueno, pues como teníamos a la residente entonces, que hoy traemos aquí ya como adjunta, ¿no?, y como experta, pero que nos va a contar su experiencia como primera residente que fue en formarse en el itinerario de psicoterapia grupal, montamos previamente la unidad de psicoterapia grupal de la unidad de gestión clínica que somos ahora de la UNED. Entonces, ¿cómo lo montamos? Bueno, pues lo dividimos. Me ha gustado mucho la presentación de Rosa, porque lo que vamos a hacer es llevar las palabras de Rosa, pero a la práctica. Como todo lo que ha ido enumerando Rosa lo podemos hacer en la práctica. Entonces, ahí está dividido en una parte clínica, actividad clínica. Desde luego, bueno, la clínica y la experiencia es evidentemente fundamental, pero uno se puede formar en la privada perfectamente en psicoterapia individual. Uno tiene su privada, su consulta, puede ver pacientes en la privada y se los puede supervisar, pero ¿dónde se forma uno en psicoterapia grupal? En la privada. Hoy todavía es muy difícil que los pacientes quieran ser atendidos a nivel grupal, y eso sería para otra mesa también hablarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde están los grupos? En la red pública de salud mental, ¿no? Y luego es ahí donde tiene que estar la formación y donde tiene que pivotar. Yo entiendo que hay muchos máster hoy en día, muy atractivos, pero donde están los pacientes es en la pública. Entonces, si tenemos los pacientes y tenemos los psicoterapeutas de grupo, pues tenemos que ponernos todos en marcha para dar esa formación a los residentes que empiezan y poder formarles bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchos grupos de distinta orientación, pues tenemos psicodrama, grupo operativo, grupo análisis, multifamiliar, y también grupos con distinto espectro clínico, psicóticos, trastornos de personalidad, trastornos afectivos. El residente en este aspecto, como es su último año, no es lo mismo un R1, un R2 que está rotando, que rotan también, pero tienen otros niveles de responsabilidad que el R4, que ya alcanza un nivel de responsabilidad mayor cuando elige este itinerario, y además lo elige pues, porque ya viene una trayectoria previa que se ha ido formando. Entonces, pueda estar de ecoterapeuta, de observador, incluso terapeuta directo. Y luego nos parecía muy importante completarlo con 2 o 3 pacientes en psicoterapia individual, a poder ser que fueran pacientes que estuvieran en psicoterapia en grupo, ¿no? Tener ese complemento de lo individual, que lo verían una vez a la semana y luego serían supervisados pues, frecuencia semanal o quincenal. Actualmente en la unidad nuestra de gestión clínica de Parla tenemos 22 grupos en este momento en funcionamiento, y se van a poner en marcha otros 2. O sea, trabajamos en grupo, con muchas condiciones. Ya os digo, primero el histórico, ¿no?, que nos han legado estos 2 señores, pero también es verdad por la carga asistencial, no hay que negarlo. Tenemos una hiperdemanda de una psicologización que o damos salida mediante lo grupal, que es un espacio desde luego muy indicado, o no podemos hacer psicoterapias a cada uno de los pacientes que nos llega. Y de hecho eso nos ha llevado a dar este paso que os digo, que no está aquí todavía reflejado, es que estamos yendo a primaria a hacer grupos. Entonces este año han acabado por primera vez el primer grupo de psicoterapia en pérdidas en primaria. Entonces es un grupo que van los psicólogos y lo hacen en primaria sobre pacientes, ¿no?, que han tenido algún tipo de pérdidas en primaria. Hay grupos de orientación grupo analítica de trastornos de la personalidad, grupo operativo también para pacientes con rasgos disfuncionales de la personalidad, grupos de psicóticos. Yo llevo un grupo de escuchadores de voces, una orientación analítica, y grupo multifamiliar. El de la crianza, que al hilo de la mesa que acabamos de escuchar, pues es fundamental, ¿no?, para prevenir y también para tratar a nuestros propios pacientes varones, tanto padre como madre, con hijos con trastorno mental grave, o ellos con trastorno mental grave y que tienen hijos a su vez.
Bueno, hay una serie de grupos, ya os digo, hasta alcanzar los 22. Otro que sí que os quiero destacar también, que esto lo quiero destacar por lo que hemos ido escuchando a lo largo del Congreso, es la formación en grupos en infantil. Si nos viene ahora una nueva especialidad del psiquiatra de niños y adolescentes, le tendremos que formar también en psicoterapia de grupo de niños y adolescentes. Entonces tendremos que tener estos grupos vigentes, preparados para acogerles a su formación. Bueno, nosotros tenemos un grupo de latentes, tenemos grupos de adolescentes, de niños con trastorno mental grave y, por supuesto, aquí están incluidos los grupos de la unidad de todos los dispositivos nuestros, ¿no? La otra parte que señalaba Rosa es la supervisión. Bueno, la supervisión es clave, porque participar en grupos y uno quedarse con esa angustia que produce la transferencia adentro e irse a su casa, no estamos haciendo nada. Entonces, el residente que elige este itinerario tiene un supervisor, una supervisión individual, que es el tutor, en este caso soy yo, que supervisa tanto los casos de psicoterapia individual que pueda llevar como cualquier aspecto que pueda surgir a lo largo de la rotación. Pero nos parecía fundamental que hubiera un supervisor externo, ajeno y que no conociera absolutamente a nadie. De hecho, nos trajimos un supervisor que es de la otra punta de donde nosotros estamos, no lo conocía a nadie, ella es una mujer, no conocía a nadie del equipo, de los residentes, y está haciendo una supervisión grupal, pues con un manejo que luego os hablará Clara como participante de ese grupo de supervisión, pues con un manejo de todo lo contratransferencial, pues como decía además Rosa, puede surgir de todo, desde la confusión, oye, ¿por qué me manda mi tutora o mi jefa, que en este caso es la misma, que vaya yo también? En fin, un montón de cosas que puedan generar, ¿no? Eso no se puede trabajar en la supervisión que tenemos semanalmente, ¿no? Lógicamente no es el espacio. Entonces, hay ese espacio de supervisión grupal donde está el residente que ha elegido el itinerario de cuarto año, pero todos los residentes que participan en todos los grupos que se estén dando en ese momento en el área de gestión clínica. Entonces, al final, pues se juntan 5 o 6 residentes que se conocen, que cierta confianza, son pocos, con lo cual también se pueden reunir y hablar de este tipo de conflictos que pueden surgir, ¿no? Luego, por supuesto, la supervisión en el espacio pregrupal y el espacio posgrupo, ¿no? Con cada uno de los terapeutas que lleve cada uno de los diferentes grupos y la psicoterapia individual supervisada. Pero es fundamental la docencia también, ¿no? Es el otro pilar sería el aspecto teórico. Nosotros tenemos, bajo mi punto de vista, una ventaja y una perita en dulce, que es tener la docencia mancomunada con la UDM de Fuenlabrada, de Leganés, de Getafe y Palma. Con lo cual compartimos todos los miércoles como día completo, está libre de asistencia, y todos los residentes se forman conjuntamente. Eso es muy enriquecedor, es histórico, yo creo que es una de las grandes cosas que hemos podido conservar. Y en esa docencia de los miércoles, ahora mismo hay un grupo BALIN, que acaban de comentar porque son ellos quienes nos llevan, que recogen también esos aspectos emocionales de todos los residentes que están participando y que trabajáis, ¿no? En este caso yo trabajáis porque sois vosotros, ¿no? Parte de los profesionales que lo estáis llevando, pero que nos parecía muy importante recoger mediante un grupo BALIN toda la alteración emocional, al fin y al cabo, que a un residente le provoca el trabajo con lo psíquico, ¿no? Y con el inconsciente y con el otro y toda la movilización. Además hay unos grupos, tenemos unos talleres clínicos en el equipo donde hay participaciones y sesiones clínicas específicas grupales donde participa el residente que esté en el grupo correspondiente. Hay un curso teórico también organizado, mancomunado en Leganés, donde se repite cada 2 o 3 años, ¿no? Me parece, Ana, que está ahí la tutora, cada 2 o 3 años, de forma que todos los residentes pueden tener un curso teórico dentro de la pública. No hace falta que se vayan a formar a hacer el curso por la tarde, no. En la pública tienen su curso teórico donde van a recoger pues, las distintas perspectivas de lo grupal. Luego el curso, nosotros hicimos un curso de psicoterapia grupal online, que este sí que fue un fracaso, porque creíamos que esto de la plataforma iba a ser estupendo y eso fue un desastre, ¿no? Yo creo que esto del online todavía, no sé, ¿no? Donde estén estos espacios, ¿verdad?, del cara a cara, que se quite esto de lo teórico. Y entonces esto no nos ha sido muy útil, la verdad, ¿no? Y luego la formación individual, que les damos una serie de bibliografía para que ellos vayan leyendo a lo largo de toda la rotación.
y por supuesto participar en actividades de investigación. No os he dicho antes que el itinerario es un año, entonces está dividido, en nuestro caso hemos dividido en 4 meses de hospital de día, y en el hospital de día, por supuesto, ¿no? Como es el tratamiento grupal el principal. Luego ellos van a rotar a Buenos Aires, como también, ¿no? Con la unidad de, bueno, estaba Gadaraco, ahora ya no, ahora es la Fundación de María Luisa Litre, ¿no? Rotan en la optativa y luego ya rotan 5 o 6 meses en la unidad de psicoterapia grupal nuestro. Entonces tienen todo el año, digamos, trabajando en grupos, en distintos también dispositivos que no sean solo los propios, ¿no? Nosotros en el hospital de día... Lo de Argentina es libre, eso está obligado. No, es dentro de la optativa, pero ya que se van a formar en psicoterapia grupal, la recomendación es que vayan a lugares donde se haga psicoterapia o multifamiliar, ¿no? O sea, es la libre elección, pero que la eliges que tiene que ver con grupos. No tendría poco sentido que si quiere especializarse en psicoterapia de grupo, pues dijera que quiere rotar en infantil, en la optativa, ¿no? Entonces, un poco se piensan en lugares, sí, en lugares de que las residencias son los años que son. Entonces, lo que se piensa son lugares que tenga que ver con esa competencia que quieren adquirir, ¿no? Digo lo de Buenos Aires porque es donde están yendo los últimos años, que si se cambia, se decide ir a otro sitio, pero donde se prime la formación que uno desea y ha optado por elegir, ¿no? Y así es como tienen el último año, ¿no? Ahora os lo contará ella más detenidamente. Y luego la evaluación, lógicamente eso tiene que ser evaluado, ¿no? La unidad tiene que ser evaluada. Se evalúa con los criterios ya fijados, ¿no? En el programa de la especialidad, con la comisión de docencia, por parte del tutor de la rotación, y a su vez el presidente evalúa todo el periodo de rotación, como se hace con cualquier otra rotación estipulada, eso por los programas y las comisiones de docencia. Los recursos humanos que vamos a decir para esto, hace falta mucha gente, no hace falta deseo y un R4. Como residente, hace falta un R4 que tenga ganas de formarse en esto. Pero un PIR y un MIR, un PIR y un EIR, o un MIR de familia. Nuestros MIRes de familia cuando rotan pasan en nuestros grupos. Y pasan, por ejemplo, en los grupos de relajación de enfermería, ellos están deseando también, ¿no? Aprender y ver esa parte, no con la intensidad del presidente de especialidad, ¿no? Tanto de psicología, enfermería o psiquiatría, pero también pasan por todos los grupos, los residentes de familia. Entonces necesitamos el MIR como recurso humano y luego todos aquellos rotantes externos que quisieran rotar por la unidad, a través, pues como se hace con cualquier otra rotación externa. Los PIRes, EIRes y MIRes que no están en el itinerario están participando en los grupos que hemos considerado que son más aptos para su momento de competencia, ¿no? Y luego la plantilla. Pues nosotros tenemos la gran suerte, y eso sí que tengo que decirlo, que es una suerte, que todo el equipo tiene una formación en psicoterapia, pero en psicoterapia grupal. Ahora mismo yo creo, corregidme los que estéis por ahí de la zona, que no hay nadie que no participe en un grupo. De una plantilla que ahora somos casi 30 si sumamos todo, ¿no? Todo el mundo participa en algún tipo de grupo. Con lo cual esto, claro, genera también un ambiente de lo grupal y un deseo, ¿no? De transmitir, de acoger, muy importante. Al margen de, bueno, hay que moverse para contactar con un tutor que quiera venir, un supervisor que quiera venir de fuera, estas cosas hay que cuidarlas y lleva pues a hacer sus gestiones, bueno, que para eso estamos, ¿no? Y luego el tutor, en este caso el coordinador, bueno, lo que sí que decimos es lógicamente que fuera psicoterapeuta, en fin, para poder también tener un poco conocimientos y una experiencia en la supervisión. Luego el tutor de especialidad es el que hace la derivación formal a este itinerario y a la unidad. El encuadre físico, pues no sé si alguno nos habéis oído hablar alguna vez de esto, nos conocéis de Parla, alguno habéis estado, alguno veo por ahí que conoce algo de Parla, ¿no? Realmente cuando oís 22 grupos dirán, tienen unas salas tremendas, ¿no? Bueno, esta es nuestra sala de grupos, con la doctora Martí, que algunos conoceréis, que ha querido posar para vosotros. Esta es una de nuestras salas, que además es la sala del equipo, la misma, y que a veces tiene que estar pasando consulta al presidente porque no tenemos despachos, y esta de abajo es la otra sala,
Y lo de arriba es la sala de terapia ocupacional de la unidad, que es donde hacemos el grupo terapéutico que se hace a diario en la planta de Agudo. Pero estos son nuestros recursos que tenemos, o sea, no tenemos ninguna maravilla de lugar para hacer grupos. Y tenemos que estar con un cuadrante al milímetro, que está la secretaria, a las 8 entra tal, a las 9 sale tal, entra... Es verdad, eso hace falta tener una persona que tenga en la cabeza los tiempos, uno sale y otro entra. Pero tenemos ocupado absolutamente toda la semana, ¿no? Luego con los horarios, claro, pues haces un grupo de adolescentes, no les puedes decir que vengan a las 11 de la mañana, tienes que ir encuadrando todo esto. Entonces, bueno, nos parecía sobre todo importante traer la propia experiencia como residente, ¿no? Mucho más cercana a los residentes que estáis aquí, de la primera residente que tuvimos, que fue Clara Cocho, que bueno, para nosotros es un gusto traerla además ya como adjunto y además que sigue trabajando con nosotros en Parla y que os va a contar la experiencia personal y todas sus contratransferencias y todas sus... Pues Clara, cuando quieras. Buenos días. Bueno, me vais a permitir que lea un poco porque yo me pongo muy nerviosa. Si no se me entiende algo, me preguntáis. Bueno, mi paso por la unidad de psicoterapia grupal y psicoterapia individual tuvo lugar a principios de 2017, coincidía con el final de mi residencia dentro del marco de la rotación específica. Entonces, previamente, a lo largo de mi formación MIR, tuve la oportunidad de participar de espacios grupales en diferentes dispositivos, la UHB, en el Centro de Salud Mental, en el Hospital de Día y luego yo en la rotación externa que realicé efectivamente en DITE, ¿no? En Buenos Aires. El decidir realizar la rotación por la unidad de psicoterapia grupal tuvo que ver, pues por una parte porque me permitía dar esa continuidad al aprendizaje teórico-práctico de psicoterapia grupal y por otro también por la posibilidad que ofrecía para el espacio de psicoterapia individual con estrecha supervisión, que eso a mí me parecía muy interesante, ¿no? Entonces, un elemento a destacar, que yo destacaría frente a otras rotaciones, ¿no? Es que el objetivo principal es la máxima participación del rotante o el residente, ¿no? Del espacio grupal de una forma muy activa. Entonces, como se ha ido viendo a lo largo de la presentación, pues los diferentes grupos, que hay muchos, son coordinados por diversos equipos. Para mí, una parte importante es poder tener contacto con todos esos estilos y todas esas orientaciones, permitiendo pues, esa toma de contacto amplia en relación a la coordinación de un grupo, ¿no? Tú llegas ahí, no sabes muy bien qué te gusta, qué no te gusta, por dónde vas y de repente tienes la oportunidad de ver, pues eso, uno más tipo cooperativo, pues otro más psicoeducativo y puedes, ¿no? Elegir, digamos, o tirar por un lado. La participación del rotante en estos espacios varía bastante en función del grupo, abarcando desde una labor de observación pura, una labor de observación y participación activa, puedes comentar, puedes decir, se te pregunta, intercambias impresiones. En otras ocasiones es de observación y transcripción en algunos de los grupos, tú vas teniendo tu cuaderno y vas escribiendo lo que va ocurriendo, ¿no? E incluso en algunos de ellos, como el de psicoeducación, pues una labor casi de coterapeuta, ¿no? Un punto común a todos los grupos, independientemente del equipo de coordinación, eran las reuniones previas y las reuniones posteriores inmediatamente a la realización del grupo, ¿no? Entonces, la reunión previa al grupo, el objetivo era un poco como recordar por parte del equipo la línea general que iba siguiendo el grupo, resaltando los puntos importantes de intervenciones previas y comentando aquellos temas que quizás estaban sobrevolando y habría que rescatar en algún momento si volvían a mencionarse, hacer más hincapié o incluso plantear si debería, digamos, volcarse, ¿no? Al grupo, a ver cómo reaccionaba. Un poquito esto es lo que se hacía antes, ¿no? Las reuniones posteriores, el posgrupo, para mí tenía un matiz bastante diferente. Es decir, las reuniones de posgrupo era poder pensar al grupo, poder pensar lo que había ocurrido en el grupo en equipo, ¿no? Reflexionar sobre lo que había ocurrido en la sesión, poder elaborar también las ansiedades con respecto al grupo, esas contratransferencias y las reacciones transferenciales del grupo con el propio equipo, ¿no? Hablar un poquito de todo eso, claro, hablar de eso con el propio equipo de coordinación. Entonces, esto es distinto, o sea, además de estos espacios comunes, por ser rotante, contabas en esta unidad, ¿no? Con un espacio de supervisión, que era el que comentaba antes Cristina, con una supervisora externa al área. Entonces, en este espacio era distinto, es decir, se abordaban
los conflictos, las ansiedades, las dificultades que podían haber ido surgiendo en nosotros, los que pasábamos por esta unidad, a lo largo de la participación en los diferentes grupos. A lo largo de la participación tiene que ver no solo con lo que pasa en el grupo, sino también, que es importante, lo que te puede pasar con el equipo de coordinación, que eso evidentemente en el posgrupo no lo... Vamos, bueno, evidentemente lo podrías hablar, pero lo mismo genera mala relación. Entonces, por ejemplo, esto en el espacio de supervisión sí, ¿no? Sí era igual. Claro, comprobar en primera persona el poder del grupo da vértigo. Cuando uno entra a participar de un grupo, es el grupo que, como digo yo, se mueve como una entidad propia, ¿no? No son varias personas juntas, sino que es el grupo, es complicado, ¿no? De inicio. Y es interesante ver la cantidad de emociones contratransferenciales que uno experimenta en función del papel que juegan cada uno de los grupos, del objetivo que tiene el grupo, del momento por el que está pasando el grupo cuando uno se incorpora. Algunos de los grupos todavía estaban constituyéndose, estaban en una fase de desarrollo, otros tenían una vida media corta y algunos llevan muchos años en funcionamiento en el CSE. Entonces, claro, estar en el momento inicial del grupo, en el momento inicial de un grupo que acaba de empezar, pues no es comparable con incorporarse a un grupo que ya está cohesionado, y eso es como fácil de apreciar, ¿no? La capacidad que tiene de acoger ese elemento nuevo que eres tú, ¿no? Un grupo de corto recorrido pues despierta con mayor facilidad esas angustias paranoides, esas rivalidades que en aquellos grupos de largo recorrido que prácticamente te abrazan al entrar, te incluyen, te quedas ahí, uno se queda como más a gusto, ¿no? Entonces, por otro lado, el papel de observador en cualquiera de las variantes que he dicho antes tampoco es fácil, porque tener asignado un papel como figura que escucha pero que no comenta, y que además incluso en algunas ocasiones se dedica a tomar nota de lo que el resto va diciendo, pues es algo que moviliza al grupo de una forma muy apreciable, y eso te llega directo, ¿no? Como si fuera una lanza casi. Entonces, en algunos de los grupos yo podía percibir cómo despertaba una desconfianza en los integrantes, y el sentimiento en ocasiones me cohibía. Yo me descubría que a veces iba a apuntar algo y lo hacía disimuladamente. Claro, ¿qué tontería estás haciendo, no? Pero claro, de al lado empezaba a hablar, yo empezaba a apuntar, miraba, se callaba, yo hacía así con el boli, disimulaba, cuando miraba para el otro lado apuntaba, luego bajaba. Pero eso te pasa a la primera, pero lo tienes que hablar en algún momento. Entonces, bueno, la supervisión permitía reflexionar acerca de cómo está uno en el grupo y qué le pasa a uno por dentro cuando está en el grupo, ¿no? Lleva un tiempo poder colocarse en una posición que te permita observar lo que ocurre en el grupo a la vez que puedes observar lo que te ocurre en el grupo, ¿no? Entonces, en este punto a mí me parece que la labor de la supervisión es fundamental para lidiar con estas ansiedades, con estos temores, y para poder seguir aprendiendo del grupo y con el grupo, ¿no? O sea, yo no concibo la unidad sin una supervisión, yo lo digo así. Y bueno, dentro de la rotación, en relación a la formación en psicoterapia individual, pues a mí me gustó mucho también, se elegían 3 casos, los veía semanalmente, tenías una hora, eso era como maravilloso. Y luego lo supervisabas, en mi caso, claro, ahora habrá cambiado, en mi caso lo supervisaba con 3 supervisores distintos, y eso también me gustaba, ¿no? Porque en la supervisión, o sea, vas aprendiendo de cada uno de ellos, ¿no? Cosas diferentes. Entonces, bueno, mi experiencia global en la rotación pues es positiva. Para mí el haber podido participar de los grupos resulta muy enriquecedor y muy transformador, no solo como profesional, sino a nivel personal. Yo creo que uno no sale igual que entra en general cuando tiene contacto con grupos, ¿no? Y para mí es muy importante que durante una formación MIR uno pueda tener el acceso al mayor abanico posible de técnicas o de modelos que sirvan de precedente luego de lo que uno utilice como herramientas, ¿no? Y luego uno lo varía, lo coge, lo modifica, pero por lo menos haberlo podido ver, ¿no? Bueno, es evidente que en 5 meses o en un año uno no se convierte en un experto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, el poder pasar por la unidad sirve de estímulo para que uno se vea en ello, quiera profundizar en ello y quiera utilizarlo como una herramienta en el futuro. Muchas gracias por esta doble visión organizativa y vivida de nuestra experiencia institucional, que yo creo que la han expuesto de una forma muy
muy clara. Lo que no necesita comentarios, pues se pueden hacer muchos comentarios. Bueno, ahora yo creo que al menos, sin retrasarnos demasiado la comida, tendríamos como 3/4 de hora hasta las 2:30. Si hay mucha participación podríamos alargarlo un poco más, porque he visto que hasta las 5 no hay. Pero la gente tiene que ir a comer y la satisfacción inmediata también tiene su cosa. O sea que, y tampoco es cuestión de que al final no se quede nadie, sino que tenemos como 3/4 de hora. Yo os pediría una cosa, que dijera, aunque luego se pueda hacer intervenciones, hombre, que no pase de 4 minutos. No tienen por qué ser preguntas, pero si queréis que se responda, aparte que la mesa entienda que es bueno responder, pues podéis señalarlo, ¿no? Otro puede intervenir, no para que se responda. Si podéis decir inicialmente, aunque luego se haga un segundo turno, cuántas personas querrían participar en preguntas ahora para organizar. Bueno. Bueno, vale, perfecto. Bueno, pues Ana, De hablar entre ellos, ¿no? Yo no es una pregunta, es como me he quedado al principio con la introducción que has hecho con la figura del observador participante, porque para mí es algo que genera muchas dificultades. Y como decías, y creo que lo he vivido además como desde los 3 sitios. Cuando yo estaba haciendo mi formación a mitad como de los 3 años, se decidió cambiar de un observador que no intervenía nada a un observador participante, que al final para mí era un poco confuso porque actuaba casi como de coterapeuta. Luego yo, siendo residente, he estado de observadora que no participaba, y si no, cuando he también rotado en Argentina y he participado, me he sentido más como miembro de un grupo que participaba que como un observador participante. Y ahora, cuando dirijo grupos, digamos, o coordino grupos, se me hace también difícil cómo decirle a alguien que haga un papel de observador participante. Sobre todo cuando entran, por ejemplo, alumnos, o sea, me cuesta decirles si pueden hablar, si no, porque a veces desde donde hablan, no lo sé, saber que es una figura que me resulta un poco compleja, y que creo que sería por otra parte muy importante dentro de la formación grupal, porque cómo pasas de ser un observador que no participa nada a un coterapeuta. Esto del observador participante, no sé si alguien me puede ayudar un poquito, porque a mí me resulta como complicado. A mí me parece, ¿quieres contestar tú, Lola? A mí me parece más claro un papel de observador y otro de coordinador. Si no conoce nada la técnica grupal, pues hombre, yo creo que a lo mejor es más prudente que sea observador sin participar, y que luego en los espacios de posgrupo, pregrupo, pueda ir aprendiendo, y después de unos meses a lo mejor podría ser un observador participante, pero que tenga clara la función de leer determinados emergentes que haya leído a lo largo de la sesión grupal, porque si no está claro, yo creo que puede hacer como de co-coordinador, y yo creo que ahí no tiene ningún sentido, porque no es ni observador ni coordinador. Entonces, darse tiempo, porque es verdad que a la gente no le gusta a lo mejor estar recogiendo el material del grupo en forma de crónica, pero indudablemente es como un tiempo que es necesario y un material que es muy importante para el observador y para que lo puedan estudiar después los dos, ¿no? Ver qué ha pasado en el grupo fundamentalmente en esa sesión y cuáles son las líneas de trabajo para el día siguiente. O cuadran en el caso, ¿no? Y luego el caso que comentas tú también, Ana, ¿no? Se da una planta que, como además pasan los estudiantes, por esta cosa también de apertura, de que también el propio estudiante de medicina o de enfermería conozca lo ocupado, pues a veces pasan, y hay veces, claro, que hay un estudiante que no sabe y participa desde la buena voluntad, pero claro, no le hemos encuadrado. Claro, también ayuda saber si decirle a alguien que no se puede participar o al contrario, poder decirle, mira, participa y ya de Lola, que Sí, no, en general.
Solo una cosita y luego quería contaros una experiencia. En eso del tema de la observación, a mí me parece, yo siempre digo cuando estamos en los grupos, los residentes, ¿no?, que observan, yo que la función de observador es la más complicada, porque necesitas, es decir, la más complicada es la que más te enseña, porque te hace tener una visión, una cierta distancia, ¿no?, del trabajo terapéutico y te permite poder tener una visión mucho más global. Es decir, ser observador, cuando hay un equipo terapéutico de gente más experta, o sea, más experta y tiene más experiencia, el papel del observador es fantástico, porque te permite un análisis que no te permite tanto el coordinador. Yo creo que como lo usamos como un instrumento, ¿no?, de aprendizaje, está bien que sea procesualmente, pero es muy complicado ser un observador. Es decir, además el material te permite un análisis, yo creo, del movimiento grupal muy potente. Pero me gustaría comentar, saliendo un poquito de eso, ¿no?, le decía a Rosa, ¿no?, cuando la importancia, y le decía aquí a mi jefe, digo, vamos a ver cómo trabaja mi jefe de Pepe Carmona aquí de escribir, porque es verdad, ¿no?, y están los compañeros, yo le decía a Rosa, y estábamos participando en la sección de grupos, y es verdad que no tenemos, a mí me ha gustado lo que habéis traído de Parma, ¿no?, de repente como toda una organización que permite, ¿no?, con los residentes poder hacer una formación de esta forma, ¿no? Es verdad que nosotros estamos haciendo, y Internet tenéis una tradición, ¿no?, tiene una tradición muy fuerte de trabajo grupal, es cierto. Un servicio que tenga mucha oferta grupal tiene más posibilidades de una formación grupal. Nosotros aquí en Andalucía hace como 10 años, 12, 13, no sé, una cosa así, había, no, más 15, esto ya no me acuerdo, había una idea y era que había poca formación grupal entre los profesionales, no los residentes, ¿no? Y se diseñó, ¿no?, una serie de, bueno, podríamos decir, unos cursos de formación para los profesionales, fundamentalmente, y a su vez el tema que traías, ¿no?, que traía Rosa de la supervisión, cuando empezamos a hacer esos formación desde el programa de salud mental, ¿no?, desde la organización se impulsó esta formación, pero hubo un momento en que efectivamente esa formación, que bueno, tenía sus límites, sus tiempos, nos dimos cuenta que hacían la formación pero no se implementaban los grupos, no se hacían, ¿te acuerdas, Pepa? En un momento, ¿no?, que hacía formación y la gente decía, pero no ponía cursos en marcha, los grupos, y decían, bueno, ¿qué pasaba, no? Y desde el programa estuvimos viendo qué estaba pasando y justamente lo que se veía es que este espacio de supervisión era importante, ¿no? Y entonces se fue completando los espacios de formación con 1, 2 o 3 años, no sé cuánto duró la formación, 3 años, ¿no?, el espacio de supervisión. Y eso sí permitió que los profesionales pusieran en marcha los grupos terapéuticos. Nosotros lo hicimos en una idea amplia, es decir, en distintos modelos. Había muchos psicólogos que trabajaban en el modelo cognitivo-conductual y pensamos que tenían el mismo problema, tenían la formación, ¿no?, pero no ponían en marcha los grupos. Y entonces, bueno, hicimos distintas formaciones, pero sí le dimos un peso muy importante a la parte de supervisión, ¿no?, además de todo lo contratrascendental que traéis, porque en realidad esas angustias, esa dificultad, la gente decía, es que es muy difícil trabajar en grupos, ¿no?, pero yo creo que el hecho de acompañar, ¿no?, técnicamente, poder elaborar, ¿no?, todas las dificultades, hizo que, ¿no?, que pudiéramos poner en marcha. De hecho, bueno, ha habido un desarrollo importante, ¿no?, yo creo que en Andalucía, ¿no?, desde, o sea, y empezar fundamentalmente con los profesionales también, porque no teníamos esa trayectoria que traéis vosotros, ¿no? Me ha parecido muy interesante, yo creo que esa es la pelea, ¿no?, en la sección de grupos, de meter la formación de los residentes. Aquí yo creo que los residentes dependen en cada área, pero desde primero, desde segundo, están observando con vosotros. Pero me parece interesante esta propuesta de que el último año haya un nivel de especialización y bueno, en eso andamos, ¿no?, a ver cómo lo organizamos. El programa de psicoterapia me va a parecer interesante como lo habéis traído, ¿no? Parece que, pero claro, para que haya residentes en grupo, los profesionales tienen que tener formación en grupo, ¿no? Es sobre el mismo tema la pregunta que bueno, era un poco un comentario, pero también alguna pregunta relacionada con esto, porque es verdad que la experiencia nosotros
es claro que se tienen que implementar muchas más actividades de psicoterapia grupal por todo lo que habéis planteado. Yo creo que desde el contenido del poder terapéutico del grupo, pero también desde un punto de vista de la eficiencia en el trabajo en salud mental y en todos los dispositivos de una red de salud mental. Y es cierto que, por ejemplo, yo también he vivido la experiencia de facilitar que profesionales hicieran la formación, facilitando que pudieran salir, no venir a trabajar los viernes para hacer una formación, lo hacían globalmente, y luego después al final no se termina haciendo nada. O sea que tú dices, oye, venga, que ya te has formado, ahora hay que poner esto. Entonces yo creo que es muy importante eso que señalas. Me voy a hacer una pregunta muy tonta, pero que ahora, como estamos con esto de la historia clínica, pues quiero preguntar ¿cómo estáis recogiendo esa información que se trabaja, que es tan importante y que sale como emergente en los grupos, en las historias clínicas de las personas que están participando? Es una cosa casi al Si me final. permite, yo creo que estas dos preguntas que se han planteado es que son cosas cruciales, uno desde el punto de vista práctico, también organizativo, y el otro desde el punto de vista técnico-teórico y adaptado a la institución. Yo haría dos pequeñas matizaciones, no sobre el segundo tema, pero compañeros, sino sobre el primero. En el libro que publicamos, creo que en el 92, como ponencia de la AEN, Rosa y yo y otros compañeros, otros analistas y tal, no, de manera lo publicamos en el servicio, lo que está en la AEN. Bueno, Robert Levy tiene un artículo que habla sobre la observación. Entonces, teóricamente plantea una cosa, que la observación técnica teóricamente introduce algo de la diferencia. Por eso, en un grupo que los dos tengan la misma formación, plantea un esquema ideal, que es que haya un observador y un coordinador que se alterne. Bueno, ahora, en la institución y fuera de la institución siempre hay que intentar la terapia. Entonces, yo creo que hay muchas formas que son las que son posibles. Con estos bueyes tenemos que ganar, pero todo lo posible puede tener algo positivo y hay muchos lugares. También es importante el rol, porque a veces hay un solo terapeuta porque no hay observador y hace un doble rol que tiene su papel. Y también yo haría otra pequeña cosa. El silencio no quiere decir que uno no esté, es que también es una forma de estar. Vamos a esa pregunta de Marifé, que es crucial, ¿cómo se recoge? Yo desde luego, hasta que me jubilé hace poco tiempo, no pude dar una instrucción definitiva, voy a decir las que di y las que se hicieron, pero quizás los otros compañeros un poco lo La historia recogen. clínica ha sido una pérdida para todo lo psicoterapéutico. Eso da igual que sea individual, ya sea que sea en una entrevista terapéutica o en un grupo, porque Selene o HPGIS no podemos estar relatando lo que ocurre en el grupo. Entonces, el cuaderno tiene que seguir existiendo. Al fin y al cabo, antes nunca transcribíamos el cuaderno de historia clínica, tampoco, ¿no? Ahora, ¿qué haces? Que generas una agenda de grupos que capturas, entonces tienes la demanda capturada como grupal, eso sí, pero la nota clínica, digamos, pues nosotros en la planta hubo una época que hacíamos la nota clínica y la pegábamos, era absurdo, porque como aparecía, claro, todos los días grupos, todos los días una nota clínica que era para todos, no tenía ningún sentido, al lado de la enfermería, no tenía mucho sentido y dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces es verdad que el material clínico se queda o bien recogido en el cuaderno, que eso sí que está en el cuaderno de emergentes o no, lo que se va escribiendo, y la nota que puedas poner de algo concreto en la historia clínica de ese paciente que tienes capturado en la agenda. ¿Sabes? Porque eso sí que lo tiene en la historia electrónica, lo que te facilita es que le das a la tecla y te captura todas las sesiones que tienes con todos los pacientes. Pero se pierde, tampoco es que antes escribiéramos, nos lleváramos, ¿no? Nos fuéramos a la historia de papel y escribiéramos tampoco la historia de papel. La pones la indicación, se deriva o inicia una psicoterapia Sí, grupal. claro. En el tema de las citas aparecen todas las psicoterapias que tienen, las sesiones de grupo, eso sí que aparece capturado, si no ha ido, pues como que no ha asistido, pero la riqueza, como antes, en el cuaderno de emergentes donde escribas. Estoy tirando del hilo de esta cuestión que parece como un emergente. Es decir, hay un sitio donde ciertas intervenciones caben perfectamente en el ordenador.
Además, no empieza a funcionar el ordenador en Andalucía si no le metes un diagnóstico. Aunque sea 5 minutos de intervención, hay que meter el diagnóstico. Pero hay otras cosas que no caben y que hay que hacer como tirando del hilo de esto. Es una cuestión que habíamos comentado con el tema de que el tema de los grupos se puede plantear de muchas formas. Lo podemos plantear como un elemento técnico que incluso puede servir para economizar tiempo y espacio, y hacer como una especie de tratamiento en grupo, ¿no? E incluso, bueno, con un esquema individual. Pero si vamos tirando del hilo, en la formación grupal nos podemos encontrar con que en un instrumento donde nos pone en juego podemos encontrar formas de verlo grupal que nos llevan a contemplar la relación, o sea, el sujeto social, la relación con el equipo, la relación con el terapeuta, el espacio del grupo, pero también el contexto institucional. Es decir, que hay una parte que sería, de alguna manera, estamos, y ha salido, tú lo has comentado antes, la cuestión del lugar de reproducción de un modelo individual, pues existe, eso está ahora mismo como un modelo más consolidado. Pero lo grupal, entendido como un concepto no reduccionista, implica el tener en cuenta al ser como ser social, ser de necesidad de él, incluido en las instituciones junto con nosotros. Con lo cual la cosa se complica. Se complica y se enriquece, porque claro, es que ahí desde esta opción pienso, en mi opinión, pienso que desde este posicionamiento es cuando podemos tener también un mayor efecto, un mayor poder también de transformación, de crear pequeños momentos instituyentes de cambio sobre un modelo dominante biomédico y que sea un modelo realmente biopsicosocial, y no hablemos de biopsicosocial como un término vacío, hueco, a través de lo que estáis planteando, y que sea un camino, y el que se ha iniciado y que está iniciado en muchos sitios, ¿no? Es que si no, nos pasamos discutiendo, debatiendo los modelos, pero sin tener alternativas. Es decir, con una alternativa que tenemos que luchar es a tomar el poder del ordenador, es decir, bueno, ¿cómo que no me vayan a meter? ¿Cómo que yo no puedo meter? ¿Cómo no me reconoce? Eran 7 actividades individuales. No, señor, es una actividad de grupo. No, es que no puede ser, el sistema no lo permite. Eso no es una anécdota. Eso es un síntoma de poder de un modelo en que realmente, si nosotros desarrollamos este tipo de actividad, tenemos la opción de poder modificar un mogollón de cosas. Y sería primero las cabezas nuestras. Pero es la prestación grupal. ¿Cómo? O sea, que nosotros sí que tenemos reconocida la prestación de psicoterapia grupal. Sí. Bueno, ya se ha ido. Desde hace los procedimientos de la CIE 10, que es como hay que codificarlo además. Sí, ya vamos. Plantea la pregunta si está la prestación, pero mira, incluir una agenda de grupo es relativamente de hace un par de años. Y se ha incluido, porque desde salud mental se ha solicitado desde hace mucho tiempo, se ha incluido porque en primaria se ha empezado a trabajar en grupo. Entonces, bueno, había que contar lo que estaba haciendo. Y en relación con la historia del grupo, que planteaba antes, alguna vez, porque lo hemos planteado, es decir, los grupos también tienen su historia clínica. Y una solución que planteamos, lo que pasa es que digamos que el proceso de construcción y de desarrollo de la clínica informática, pues, en fin, va como, ¿no? Era incluir la historia de cada grupo, donde tú pudieras volcar lo que es la crónica del grupo en una historia clínica, por muchas razones. Primero, porque no vas a reproducir la crónica en cada paciente. Lo segundo, hay un problema de confidencialidad también. Y en ese sentido, pues habría que pelear, pienso yo, que por tener una historia específica del grupo. Eso que es verdad, yo contesto así llanamente, creo que son. Sí, Tocabas un grupo, claro. un postgrupo, y te tendrías que meter en la historia clínica de cada paciente, escribir al ordenador, además, ¿no? Pero la propuesta esta era que hubiera una historia para el grupo.
como una oferta, ¿no? La marca de servicio Yo es quería una... aportar un Un poco. formulario, tipo formulario que hacer en todos los países. Hay dos palabras pedidas. Yo quería aportar la experiencia desde cómo lo hacemos nosotros. Yo soy médico solano, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital de Día de Vallecas, en Madrid. Y bueno, respecto a la historia clínica, utilizamos el Selene, que es el que tenemos en nuestro área, y lo que solemos hacer ahí es que en cada historia de cada paciente se escribe una nota clínica que previamente uno escribe en un Word, la crónica del grupo, y se corta y pega en cada paciente que ha asistido a la sesión. Por lo tanto, tú, viendo la historia de cada paciente, puedes ver qué ha pasado en ese grupo. El médico de primaria, ¿no? Esas notas. Creo que todavía no tienen acceso a primaria, si tienen acceso a todos los especialistas. Si tienen a tienen libre acceso. Los médicos de primaria se pueden meter en la historia de un paciente y ver que otro que se llama Pepe ha dicho no sé qué. Sí. Y como tú bien decías, como a veces no hay tiempo para hacerlo, pues a veces la nota clínica puede ir de una cosa muy extensa, de 3 notas seguidas, o a veces señalar simplemente terapia de grupo. Y ya. Pero la idea del formulario no me parece mala, ¿eh? Y luego quería comentar también acerca del tema de la observación. Me ha parecido muy interesante lo que aportaba Ana, porque creo que para la persona que está como observador es una posición complicada. Desde mi punto de vista, que es la experiencia en hospital de día con pacientes con trastorno mental grave, creo que para los pacientes les es menos incómodo que el observador participe. Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, estudiantes de medicina de sexto, pero que pasan por allí, a veces una semana por el hospital de día, les decimos explícitamente que no hablen, porque a veces han hablado y se ha liado a Entonces, desde esa experiencia decimos, no habléis, lo que queráis decir en el grupo nos lo decís todo, y el último día sí les damos la opción de despedirse. Y residentes, como en Vallecas no tenemos residentes propios, sí hemos tenido la experiencia muy reciente y muy gratificante de tener una residente de otro área que ha venido a rotar al hospital de día 3 meses, y ella estaba de observadora, tomaba notas, pero podía participar. Y ha estado bien porque de una forma natural pues cada vez ha ido participando más, a lo mejor con 1, 2, 3 intervenciones por sesión, y a veces le hemos podido incluir también, como que ha sido algo más fácil, digamos, que supongo que tener a alguien 3 meses sentado, callado, tomando notas, pues habría sido muy complicado en los primeros meses, así que no lo hemos podido hacer un poco. Pero una pregunta, esas intervenciones, porque es distinto, ¿eran dentro del transcurso de la sesión o como intervención final del observador? No, durante la sesión, a veces a lo grupal o a veces a lo individual. Oye, fulano, cuando has dicho tal, has querido decir Pascual. Sí, como observador que puede tener es una R4 terminando la residencia, pues le ha parecido que podía hacer esa pregunta para interesarse en tal, o entender lo que fuera, y la ha hecho. Sí, pero recoger la crónica de un grupo no es nada aburrido. Yo creo que aprendes muchísimo a Yo creo que es necesario. totalmente necesario, para nada aburrido, y te puedes ir fijando cuál es lo más significativo que va aconteciendo. Si en el momento post-grupo el coordinador le ayuda a poder ver qué emergentes son los más significativos, después de 2 o 3 meses, claro que puede hacer la lectura. No tanto 3 cuestioncitas, sino hacer una cierta lectura de emergentes en la medida de sus posibilidades. O sea, porque si no se desvaloriza el papel del coordinador, cuando tú mismo decías que es muy importante el papel. Entiendo que eso va a la medida de cuán desvalorizado se sienta un coordinador porque un observador participe. No. En la medida en que a mí me parece que aporta que el observador, y estoy hablando de hospital de día, trastorno mental grave, servicio público, no estoy hablando de una formación específica en nada. Ahí que a mí se me pueda escapar algo y el observador, que es una persona que va a ser psiquiatra adjunto dentro de un mes, diga algo sobre algo del grupo, de un paciente, me parece enriquecedor. Sí, yo quería aportar mi experiencia, distinto. quería hacer rato, aportar mi experiencia de que has hecho una pregunta como observador y como participante en una formación reglada durante un año. Aprendí muchísimo. Lo que más aprendí es el poder patógeno que tiene el hablar. O sea, me pareció, eso lo aprendí de primera mano. Te pones enfermo, pero enfermo del cuerpo, te pasa de todo.
Entonces, cuando ya se abre una posibilidad en esta formación concreta de poder hablar, a mí, pasar un momento inicial de que también aprendí de, bueno, es posible que se cambie una norma de toda la vida, aprendí que lo más natural es hablar. Está claro que cuando tenemos a personas que no tienen información o que no tienen experiencia, hay que explicarles que amparar el encuadre, lo que se espera de ellos, pero yo desde luego incluiría la recomendación de que alguien, si está detectando que se está poniendo o taquicárdico o que le entra frío, calor o lo que sea, pues es el momento de que algo tiene que decir. No lo pondría como una prohibición. Sí que me parece muy bien lo de la graduación. Espérate un poco, retente si puedes, lo comentamos en el grupo. Primero entérate de qué va, porque yo te voy a explicar, pero hasta que no estés en primera persona no vas a saber lo que se mueve, el mundo un poco de la Eso ya es un encuadre, pero yo creo que no hablar, desde luego, yo lo digo mi propia experiencia, es bastante patógeno, entiendo, ¿no? Pero el poder de la gente sumisa, de la gente que no se la permite hablar en su casa, se pone muy enfermo. Pero luego en la formación también he hecho, porque en la residencia efectivamente se nos ofertó la posibilidad de trabajar con las personas que hacían psicoterapia de grupo, que era el grupo operativo, y estuvimos con los emergentes. Y luego también en el trabajo lo hemos hecho varias veces. Cuesta mucho también aprender a los emergentes. Es decir, también tienes que ver a otras personas que lo hagan para saber lo que es observar. Si no, lo que haces es una crónica que a fin de cuentas es como un resumen y los ves a la gente atacada, pues intentando cogerlo todo, que eso no es. El papel de observador es un papel muy difícil. Entonces yo también creo que se aprende también desde el observador participante. Y si ha habido una sesión donde el observador participante, pues a lo mejor ¿no? ha podido actuar de coterapeuta, que tampoco es sostenible ni mal bajo mi punto de vista, pero luego bueno, pues se puede ir aclarando. Pero lo que decís que a veces como que es complicado. Yo creo que empezar porque las condiciones, así en general, dichas así de manera rígida, pues y las obligaciones, pues también tienen su poder patógeno. A mí parece que estamos hablando demasiado de la coordinación y de la observación y me gustaría que habláramos de unas cuestiones más generales, pero con lo que estás diciendo, Mar, es que yo creo que depende de la forma que tengas de verlo, porque indudablemente es verdad que un observador que está trabajando, digo, la imagen que tú me das es un observador solo que está trabajando un año entero sin hacer partícipe al coordinador de las cosas que ha recogido. A mí el observador me parece que tiene que trabajar en relación directísima con el coordinador y que el coordinador tiene que ayudar al observador a que aprenda a elegir esos emergentes. Después de durante el grupo, durante toda la sesión de hora y media no poder hablar, aunque luego hablaras con un loro, que lo que necesitas, pero que ese hora y media me parece. Tú lo pasas mal. O sea, se pasa mal. Fíjate, pero fíjate lo que te digo, a mí me parece que la posición del silencio del terapeuta es una posición importantísima. Es decir, que es más importante que hablar, casi es callar y escuchar muchas veces, tanto para el coordinador como para el observador. Es decir, que estar ahí en un lugar donde no hables y escuches a los otros y te fijes qué quieren decir, me parece extraordinario. Pero bueno, luego habríamos que ver caso por caso. Pero lo digo como la prohibición es lo que no estaría yo de acuerdo. No, yo tampoco, la prohibición yo no la entiendo, porque son funciones distintas, son funciones diferentes. Esa es la confusión, aquí nadie prohíbe nada. Que yo quería aportar es que en un grupo hay un subgrupo que es el coordinador, que lo forma el coordinador propiamente dicho, como dice Rosa, con las funciones muy determinadas y muy precisadas, y el observador que tiene otras funciones, pero los dos forman un subconjunto dentro del conjunto del grupo, porque también forman parte del grupo junto con los usuarios y las usuarias. Entonces esta concepción que te transmito nos permite movernos de la perspectiva que planteabas y poder ver y entender las cosas del grupo de otra manera y entender de otra forma lo que decía Rosa, no como un cuestionamiento a todo